Este día miércoles 21 de junio del 2023 se realizó el primer foro académico Retos de la Educación Post-Pandemia, organizado por el Subdecanato y la Comisión de Planificación Estratégica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Como expositores nos acompañaron el doctor Milton Luna, de Contrato Social para la Educación, la viceministra de Educación, el doctor Nicolás Reyes, representante de la UNESCO Quito, y el magíster Edgarich, docente de nuestra facultad. Como moderador del evento nos acompañó el PhD Carlos Calderón, director de la carrera en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales. La doctora Ana Lucía Arias, decana de la facultad, inauguró el evento recalcando la importancia de la temática y la necesidad de continuar organizando estos foros en beneficio de la sociedad. Tenemos que mirar también lo que otros miran y que posiblemente por diferentes razones no hemos tenido la capacidad o la posibilidad de mirar o de escuchar otras voces. Y en este contexto, como bien decía el señor expositor, se han formulado 5 foros de diferente naturaleza que tienen este objetivo: permitirnos el análisis y la reflexión desde otros puntos de vista que nos permitan precisamente hacer una planificación estratégica que deje bien posicionada a nuestra facultad, que para cuando cumplamos los plazos de la planificación estratégica será una facultad centenaria. Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy especial a los y las colegas de la mesa, muy en particular a la Facultad de Educación de la Universidad Central. Aquí me une muchísimo afecto y trabajo, porque he dado clases también en esta facultad y me enorgullece profundamente. Debo iniciar esta exposición señalando que estaba preparando una presentación y definitivamente no algún tema técnico que siempre sucede, ¿no? Pero bueno, como los profesores estamos dispuestos a todo y yo más de costumbre en realidad, con la pizarra y con todos los instrumentos no necesariamente tecnológicos, no quería hacer uso de, por fortuna, de una ayuda que está en Word. Bien, cuando me pidieron que participe en esta mesa, tomé una decisión en términos metodológicos, que bueno, ¿qué puedo decir para no caer en el territorio de expresar una postura en términos de redundar en temas absolutamente conocidos y venir más bien con una idea de términos propositivos? No solo el diagnóstico, sino sobre todo la mirada más propositiva. Entonces decidí dividir la exposición en términos de prioridades. O sea, ¿qué prioridades, la pregunta que me hice, deberíamos los ecuatorianos y ecuatorianas tener para enfrentar el tema de la educación en los actuales momentos y sobre todo de cara hacia el futuro? Cuando hablo del futuro, no necesariamente pensar en el 2000, en el noviembre del 2024-23, sino de cara quizás al 2050. Siendo así, lo primero que quiero expresar es que deberíamos, al menos es lo que quiero proponer, deberíamos partir de qué tipo de prioridades este momento, es decir, en el corto plazo, deberíamos afrontar como país. ¿Qué prioridades a mediano plazo y qué prioridades a largo plazo, entendido lo 2050? Entonces, de hecho, lo que quiero plantear inicialmente es que no podemos definitivamente ir hacia esbozar
cualquier tipo de estrategia política o acción si no volvemos, y esta es una necesidad absolutamente urgente, si no volvemos a colocar a la educación en las prioridades nacionales. Entonces, el tema es, ¿por qué? Porque definitivamente, si no está dentro de las prioridades nacionales, es muy difícil que los gobiernos y las sociedades pongan la atención debida sobre este tema. Y lamentablemente, en los últimos años, hemos visto que la educación como tal no es, obviamente por un cambio también dramático de la realidad, no forma parte de las preocupaciones ni de las sociedades ni del Estado. Obviamente no de los gobiernos. Y esto repercute muy gravemente porque tarde o temprano tenemos que enfrentar una serie de retos, pero si estamos en el quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo lugar de las prioridades nacionales, de hecho, sobre todo, la inversión estatal no va a fluir. Necesitamos recolocar a la educación como prioridad nacional. Ahora ustedes me dirán, ¿alguna vez lo fue? Sí lo fue. Yo creo que algo que logramos desde abajo, desde las organizaciones sociales, con apoyo de los docentes, con gran parte de la movilización de la comunidad educativa, al menos desde el año 2000 en adelante, es que la educación logre escalar y posicionarse dentro de la preocupación nacional. Entonces, de hecho, yo creo que este es un primer punto. Un segundo punto de prioridades es atender al menos dos grandes, yo diría tres grandes escenarios. Uno, en lo que significa el tema del acceso a la educación, antes de eso. En el contexto ecuatoriano, y particularmente dentro de los últimos, diríamos, 2 años, y agudizado en el último año, lo que aparece como gran preocupación nacional en todos los planos es el tema de la seguridad. Entonces, ¿qué hacer desde la perspectiva de la educación para contrarrestar o disponer de una serie de acciones que permitan construir situaciones de convivencia más ligada con la paz, la armonía, en fin, y no en semejantes situaciones de violencia que estamos viviendo en los actuales momentos? Entonces, esto nos remite a ser conscientes al país de que probablemente uno de los impactos más agudos de la pandemia fue la expulsión de decenas, de cientos, de miles de chicos y chicas del sistema educativo. Se habló en su debido momento de alrededor de 100.000 a 200.000 niños y niñas fuera del sistema educativo. Entonces, sumado a eso, los chicos que no han podido acceder a la universidad, tenemos sobre 1.000.000 de personas que han sido expulsadas del sistema educativo y por la obvia situación de marginación, no solo en términos educativos, sino también en términos de empleo, gran parte o muchos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que debiendo estar en escuela, en los colegios, están en las calles. Y sobre todo en los sectores más deprimidos, más populares, son lamentablemente el ámbito donde reclutan abiertamente y con relativo éxito el crimen organizado. Entonces, si alguien no ha visto esto, hablo de varios sectores políticos, esta es una evidencia y un conocimiento que tenemos los ecuatorianos, las universidades, los investigadores, el sector público, en fin, desde hace rato. ¿Qué hacer para eso? Entonces eso implica seguir impulsando todos los esfuerzos necesarios para recuperar
la matrícula, retener a los niños y jóvenes dentro del sistema educativo y y adecuar el sistema educativo en términos de su propuesta de calidad educativa de manera que dé cuenta de la situación de inseguridad. No estamos frente a una realidad como se la tenía hace 3, 4, 5, 10, 15, 20 años. La realidad hoy es totalmente diferente, tenemos nuevos actores, nuevas circunstancias, y el tema del crecimiento del crimen organizado y el tema de la expansión del narcotráfico, de expansión del microtráfico, de expansión y agudización de la violencia que ha provenido mucho de la situación que vive la sociedad, que viven las familias de su interior, del desempleo, de la cantidad de situaciones, amerita efectivamente que el sistema educativo se adecue, tanto con instrumentos para mayor acceso a la educación, el retener a los chicos para que no fuguen y escapen del sistema educativo, y obviamente lo que significa es construir una propuesta de educación que dé cuenta de esa realidad. Y esa realidad, por ejemplo, pasa obviamente por varias cosas, ¿no? Tenemos que acelerar la reapertura de las escuelas rurales. Necesitamos internet universal, sobre todo en las áreas rurales. El uso creativo de la música, del arte, la instrumentación muy fuerte de las propuestas de esta alianza con el deporte. En algún artículo que tuve la oportunidad de publicar en mi columna de los sábados, señalaba, por ejemplo, cómo experiencias tan radiantes, tan inspiradoras, como no recuerdo en este momento el nombre del maestro músico venezolano que citó de sinfónicas en todo el territorio venezolano, incluso es una propuesta universal ampliamente respaldada. Sin el arte, sin la música, en los barrios populares, muy difícilmente, con lo que tenemos en este momento como sistema educativo, podremos salir adelante. Entonces, se necesita aprender de las experiencias que he vivido en Medellín, Bogotá, Venezuela, en fin, lugares calientes, duros, para adecuar, efectivamente, aprender y recrear esta señal muy importante que es el tema del arte. Escuelas y colegios de calidad, escuelas y colegios, es algo que lo hemos venido colocando, hablo ya como contrato social desde los primeros debates de la LOEI, ya por 2009, 2010, 2011, donde señalábamos algo muy importante. La escuela de calidad cerca de la casa. Cerca de la casa. Es decir, siempre yo he puesto el ejemplo de Quito. Yo vivo muy cerca, aquí en un barrio, en mis casas, y hay una acumulación impresionante de unidades educativas y de colegios. Y en otras zonas, ampliamente populosas, hay un establecimiento, dos establecimientos, caso de varios barrios inmensos, por ejemplo, de populares de la zona norte, Carapungo, Carcelén. No puede ser, pues. Uno, que solucionamos un tema de inseguridad. Si tú tienes tu colegio de calidad cerca de la casa, se transforma efectivamente la geografía y la propuesta, la organización urbana en este caso. Los chicos pueden transitar más adecuadamente con mayor seguridad a sus establecimientos educativos. Dos, un gran beneficio para el tema de poder bajar, por ejemplo, todos los temas de combustión, ¿no? Hoy hay que repensar la escuela en función de propuestas que atenúen el impacto del calentamiento global. Entonces, el menos consumo, por ejemplo, de combustible, entre otros grandes beneficios. Pero para eso se necesita tener una propuesta integral de reorganización del sistema
tanto en las zonas rurales, pero sobre todo en las zonas urbanas y particularmente en las grandes urbes. Gracias. Entonces, fíjense ustedes, voy a seguir avanzando. En términos de, no me gusta la palabra, pero nos entendemos, en términos de la calidad educativa, pero sobre todo del mejoramiento de los aprendizajes, que creo que es más exacto. Con la pandemia, se suscitó nuestro debate, para eso sabemos todo el mundo, de que hubo un deterioro fenomenal, terrible, de la gente, los chicos de estas generaciones, impactadas por la pandemia, todos los niveles educativos aprendieron menos, incluso con los importantísimos esfuerzos de los profesores para trabajar. Entonces, hay iniciativas de este momento que deben ser evaluadas, pensadas para retornar hacia un mejoramiento de la calidad de la educación en general y particularmente de los aprendizajes que no se aprendieron. ¿Sí? Mejorar y actualizar las capacidades profesionales de los docentes. ¿Qué responsabilidad tenemos los docentes siempre, pero más aún en este momento? Entonces, aquí una alianza con las facultades de educación es indispensable. Y esto lo venimos diciendo desde hace tiempos. Qué difícil, nuevamente, concertar entre universidades. Qué difícil hablar entre facultades. Es que no hay una política consistente desde los gobiernos, desde el Estado, que permita rebasar determinados niveles de entendimiento de lo que debe ser la profesión docente para asentarla en un enfoque integral. Y obviamente el tema de su formación y capacitación permanente, ¿no? La formación inicial, la capacitación en la ruta. Estoy señalando algunos puntos muy rápidos, porque solo me quedan, creo que, 2 minutos. En términos de mediano y largo plazo, ¿qué hacer? Uno, no solo requerimos priorizar la educación, necesitamos construir un proyecto educativo de mediano y largo plazo para el país. Claro, muchos me dirán, pero si el país tiene proyecto, ¿cómo vamos a tener proyecto educativo? No importa. Pensemos en la educación y el país también y adecuemos y luchemos por la construcción de un proyecto consensuado, un proyecto educativo consensuado con esa mirada. ¿Y por qué el 2050? Son en términos pragmáticos. Los chicos que arrancarían en estos momentos estarían saliendo teóricamente de la universidad en el 2050. Esa es la idea. Entonces hay que pensar en eso, frente a un mundo donde la mayoría de profesiones, por la cantidad de innovaciones de la tecnología que estamos teniendo, se están cayendo, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñar un sistema educativo? ¿Cómo tener un proyecto educativo adecuado a esas circunstancias nacionales y globales? Necesitamos un nuevo modelo educativo. En su momento dijimos una nueva escuela, un nuevo colegio. Un nuevo colegio inspirado ciertamente en las grandes demandas del momento actual, ¿no? Profundizar, o la escuela y el colegio, profundizar las necesidades de construir seres humanos integrales, formados para el cambio, libres, por supuesto, pero también comprometidos y comprometidas con lo que significa, por ejemplo, el detener el calentamiento global, pensar en la gran casa, inspirado todo esto en lo que sería algo que no logramos reconocer hasta ahora, porque no tenemos una mentalidad intercultural, por supuesto, en la filosofía de nuestros pueblos originarios. Esto podemos extensamente volver a conversar. Lo que significa
efectivamente lo que está en la Constitución de 2008 es la realidad. No solo aprender bien el castellano, no solo aprender bien el inglés, sino penetrar en el conocimiento desde la perspectiva del desarrollo del pensamiento y de los valores de Quillo. Entonces, mejorar definitivamente las capacidades de la investigación científica, de la innovación. Y por último, con esto concluyo. Nuevo modelo educativo, proyecto educativo, nuevo modelo educativo y nuevo modelo de gestión. Nuevo modelo de gestión implica necesariamente ir retomar las ideas de construir un sistema educativo democrático. Está intacto el modelo montado desde el 2008 en adelante. Son parchecitos, cosas. Yo también he participado de la maquinaria que es difícil desmontarla. Más o menos tienes solo 6 meses y te sacan. ¿Cómo recolocarlos? El debate de tener un nuevo modelo de gestión democrático, amplio, donde la construcción de la política educativa recae en todos los actores. Pues. Hay que, vean, está ahí en la LOREI todavía rotando el tema del famoso Consejo Nacional de Educación, que la ley le concedió solo el tema de ser un órgano consultivo. Pero no se ha reunido desde que se dictó la ley. Es decir, ¿y por qué no se reúne? Porque el modelo no es con la gente. El modelo es el superestado decidiendo una cantidad de cosas. En fin, modelo educativo democrático, modelo educativo abierto, modelo educativo integrando a todos los actores sociales en el diseño y la construcción de las políticas educativas del país, pero también con responsabilidades. Es tremendo cómo enfrentas toda la inseguridad, cómo enfrentas una serie de cosas que estamos proponiendo en este momento si no tienes la participación efectiva de los gobiernos locales. ¿Cómo hablas con los alcaldes y te dicen, yo no puedo invertir un solo centavo? Y además muchos alcaldes probablemente felices, desembarazados de salud y educación. Bueno, algo se hace en Quito, pero en Quito solamente se impacta en el 4% de la población educativa de la ciudad. Por favor, ¿qué cambios puedes hacer? Desde arriba imposible. Con la misma maquinaria tampoco. Pesada, grande, sin eficiencia y sin participación. Entonces, con estas ideas